Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo le agradezco a la Cátedra de Género por esta invitación que hace ya desde el año pasado que estamos preparando, a todo el equipo maravilloso que hizo posible que hoy yo esté acá y, por supuesto, a la universidad en general y a ustedes en especial, porque no es común que un día de semana y a esta hora, cuando ya tiene ganas de irse a casa, a descansar, a ponerse las pantuflas y a ver qué serie voy a ver esta noche. En vez de eso, han venido y me han regalado su tiempo, nada más y nada menos que para que pensemos juntos. A esto me gusta llamarlo la fiesta del filósofo, porque, bueno, mi profesión obviamente es bastante solitaria, hay que leer mucho, hay que, bueno, escribir, hay que meditar, y hay muchas noches que uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué tantas horas de soledad y de dedicación y dedicación? Entonces, cuando me encuentro con algo así, entonces está la respuesta. Era para esto, era para el reconocimiento y para la comunicación. Porque para mí la filosofía es similar al arte. El arte, desde mi punto de vista, es fundamentalmente comunicación. Cuando un artista comienza a hacer una obra, lo que quiere es comunicarse. Difícilmente se hacen obras para que nadie las vea. No es que no exista. Una pintora en el siglo pasado, Carrington, una pintora inglesa, que nunca mostró un cuadro, pero es una rareza. En general uno quiere comunicarse con el otro, ¿no es cierto?, cuando hace una producción. Pero no siempre logra esa comunicación. Si la comunicación se logra, entonces se produce una transformación. Y como decíamos en los 60, cuando estaba de moda Bergman, por ejemplo, que era tan buen cine, uno nunca sale de ver una obra de arte igual que entró. Siempre algo se transformó. Entonces, eso me inspira para que ojalá pueda hacer lo mismo con la filosofía. Esa es la manera en la que yo trabajo, tratando de conseguir la respuesta, ¿no es cierto?, de la gente, puesto que ¿para quién escribo sino para ustedes? Y en el momento que ya se termina un libro, ya no me pertenece más, ya es de las personas. Encontré, en cierto modo, una forma de eternidad, porque muchas de las personas que están acá son docentes o van a serlo. Entonces, estas palabras pueden replicarse y luego replicarse y replicarse. Es decir, que los docentes, que tenemos muchos inconvenientes, ni hablar del económico, también tenemos esa gran satisfacción, que hemos encontrado en esta tierra una manera de eternidad. Así que muchas gracias por estar acá. Bueno, como todos saben, gracias. Gracias. Bueno, como todos sabemos, el tema que nos convoca es el tema de, bueno, el título decía algo así como que la sexualidad no tiene fecha de vencimiento. Y después hay un subtítulo que parece una novela colombiana, porque dice sexo, violencia, no sé qué otras cosas. Bueno, cuando lo leí acá para tomar una ayuda a memoria, es la sexualidad no tiene fecha de vencimiento. Mujer, sexo, amor y violencia. Pónganle música de violines, ya tenemos todo ahí para la telenovela. Bueno, entonces, vamos a tratar de tocar todos los temas, aunque no los lleve prolijamente, vamos a tratar de tocarlos todos. Entonces vamos a comparar, piensen que hablamos de la sexualidad en general, pero fundamentalmente en la tercera edad. Y de la sexualidad en general, en la tercera edad, bueno, entonces, lo último que estaba diciendo, que dentro de la tercera edad o los adultos mayores, también específicamente en la mujer, si bien es cierto que el sexo en los adultos mayores socialmente está como prohibido o mal visto, llegamos a la conclusión de que el tiempo no existe, que es lo que dice San Agustín, y que después lo va a decir Kant muchos siglos después. El tiempo no existe. El tiempo es una dimensión que está en nosotros realmente, no afuera, como está, por ejemplo, este piso. No, es algo que está dentro nuestro, por eso vemos todo en el tiempo, pero no porque sea algo que esté objetivamente afuera. Es la postura de Agustín y después de Kant. Entonces, hice esta pequeña introducción respecto de las palabras que sabemos y no sabemos, porque voy a decir que la sexualidad es del orden del deseo. Y entonces acá nos pasa lo mismo. Cuando yo digo deseo, todos entendemos lo que quiere decir. Pero si te preguntan, te dicen, bueno, dame una definición de deseo, y bueno, ahí ya no es tan fácil. Entonces vamos a ir a los clásicos. Clásico es el que no pasa nunca de moda, el que sigue vigente a pesar de que pasan los siglos. Por eso la filosofía es siempre pensamiento del presente,
Porque yo aún, cuando ahora voy a citar a Platón, alguien que vivió hace 2500 años, aún así lo voy a hacer pensando en la realidad que estamos viviendo ahora, en el aquí y ahora. O sea que no pasa con todas las disciplinas. La ciencia, por ejemplo, no es acumulativa. Cuando se descubre una nueva ley científica, anula a la otra. Un científico no necesita saber toda la historia de la ciencia, a no ser que sea un historiador de la ciencia. Se necesita saber las leyes que están vigentes nada más. En cambio, en filosofía y en psicoanálisis, cambiando lo que hay que cambiar, porque el psicoanálisis es mucho más joven que la filosofía, sí hay acumulación. El hecho de que aparezcan nuevas teorías o nuevos pensamientos no anula los anteriores. O sea, los sofistas, por lo menos desde el punto de vista revisionista actual, son tan válidos como los filósofos. El marxista es tan válido como el filósofo cristiano. El empirista es tan válido como el espiritualista. ¿Se entiende? O sea, sigue vigente. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a la República de Platón. Perdón, al banquete de Platón. Le preguntan a Sócrates, que como ustedes saben es siempre el personaje de Platón, bueno, Sócrates, vos que sabés tantas cosas, ¿qué es el deseo? Entonces Sócrates contesta, el deseo es el anhelo por lo que no tengo, por lo que me falta. Entonces su interlocutor le dice, no, me estás jodiendo, diríamos nosotros, me estás jodiendo, porque yo soy una persona sana, le dice el interlocutor, pero deseo seguir siendo sano, mañana, por ejemplo, o en el futuro. Entonces le contesta Sócrates, me estás dando la razón, porque vos tenés la salud ahora, en este momento, pero no sos dueño de tu salud dentro de 5 minutos, ni de 10, ni de 20. O sea que estás queriendo algo que no tenés, porque esta salud que tenés en este momento era como el tiempo de recién. Se pasa. Así que deseás lo que no tenés. Bueno, esto después va a ser tomado nada menos que por Lacan y va a decir la famosa frase de el deseo no tiene objeto, porque siempre el deseo, fíjense, con su sabiduría los griegos lo asimilaban al ave fénix. ¿Qué es el ave fénix? El que es quemado y renace de sus cenizas. ¿Y no nos pasa lo mismo con el deseo? Si tenemos deseo de comer o de beber o de hacer el amor, y por suerte después nos vuelve grana otra vez, ¿no es cierto? No se queda cubierto para siempre ese deseo. Es decir, que siempre es de lo que me falta. No es que todos los autores piensen igual, ¿eh? O sea, uno de los autores en los que también soy especialista, que es Deleuze, piensa exactamente al revés, que al deseo no le falta nada, que es tanta la cantidad de impulso que nos da el deseo, que podemos hacer revoluciones, podemos hacer obras artísticas, podemos dar una clase, podemos ir adelante en función de la cantidad de deseo. Pero no voy a tomar hoy esta última postura, sí la quería aclarar, porque bueno, acá habrá gente de filosofía que le estará haciendo ruido lo que dije, la quería aclarar y vuelvo otra vez a esto de que el deseo no tiene objeto y continuamente está buscando a eso que cree es su objeto, pero no lo es, porque si lo fuera me quedaría satisfecha para siempre. Es decir, por eso también cambiamos de pareja, por eso también lo que nos parece maravilloso hoy, a lo mejor en unos días no sirve para nada, porque continuamente se está renovando nuestro deseo, nuestra aspiración, por eso que nos falta, por eso que queremos. Bien, y en el caso de, entonces, en este proceso que estoy contando, se ve bien el devenir. O sea, ¿qué quiere decir devenir? Ser y dejar de ser, ser y dejar de ser. Estaba clarísimo cuando di el ejemplo del tiempo. El tiempo es devenir. O sea, continuamente deja de ser este minuto, pero es el otro. Deja de ser este, es el otro. Eso es devenir. Pero devenir, desde el punto de vista técnico, en el caso de Deleuze, vuelvo a citarlo, realmente es tratar de sacarse los códigos coaccionantes, los códigos que nos va poniendo la sociedad desde antes de nacer, porque ya estamos en la panza de la mamá y ya nos están marcando cosas. Por ejemplo, qué sé yo, en estos tiempos se usa, por ejemplo, que la mamá le haga escuchar música al bebé, al feto que está en su vientre, ¿no es cierto? Y tan pronto como nace, ni te cuento, se le empieza a bajar onda, ¿no es cierto? Qué lindo, qué feo, tuto, mal, bueno, todas esas boludeces que le decimos a los chicos, en cierto modo le estamos bajando ya códigos. Entonces, llega un momento que tenemos tantos códigos, tantas culpas, tantas cosas que nos carga esta sociedad y esta moralina, que nos sentimos aplastados. Un poco como un camello, va a decir Nietzsche.
¿Y por qué la figura del camello? Porque durante muchos siglos la humanidad o los seres humanos hemos estado aplastados no solamente por el peso de las jorobas naturales que tiene el camello, sino porque el camello domesticado vieron que se arrodilla para que le carguen más peso. Es decir, que no solamente está cargado él, sino que se arrodilla para que le carguen más peso. Cuando uno está lleno de culpas es eso, es un camello que anda balanceándose por el mundo con toda esa carga terrible. Entonces lo ideal sería devenir, o sea, dejar de ser eso para... Cuando digo devenir siempre pienso en libertad, siempre pienso en líneas de fuga, que el deseo se fugue, que el deseo se produzca, que podamos cumplir realmente nuestro deseo, mientras que no, obviamente, mientras que no agredamos a otro, ¿no es cierto? Ya sabemos que el límite de mi deseo es igual que el límite de mi libertad. El límite es la voluntad del otro. Pero mientras que el otro no me coarte ni le esté haciendo mal a nadie, entonces tiene que fluir el deseo, tiene que devenir, es decir, sacarse esas cargas. Históricamente tenemos una figura también, que es la época del comienzo de la modernidad, en donde muchas de esas cargas se sacaron. Pensemos en el Renacimiento, pensemos después en la Revolución Francesa, pero en la Revolución Francesa uno de los lemas era justamente que había que tirar abajo la estatua de los santos o los signos que recordaran a una divinidad y poner en ese lugar ¿a quién? A la diosa razón. Ese fue el gran problema de Occidente, que está bien que esto ya viene desde Sócrates, desde ya, pero en la modernidad, con la ciencia moderna, se hizo más fuerte esto de que la razón debe ser la única que nos gobierne. Entonces, ¿a qué animal equipara Nietzsche en esta figura que ya se sacó pesos de encima, pero que todavía sigue en cuatro patas? Ya vamos a ver por qué. Al león, porque el león es un animal que imaginamos como orgulloso, como seguro de sí mismo, pero está en cuatro patas. Y está en cuatro patas porque sigue atado a la razón. Y por supuesto que necesitamos la razón. Yo quisiera que mi discurso fuera racional para que ustedes me entiendan, desde ya. Pero el tema es quedarse hegemonizado por la razón y perder de vista esto, que es lo único que realmente tenemos, el cuerpo, el deseo, la voluntad. O sea, perderlo eso, ¿por qué? Porque todo tiene que ser racional. Entonces ahí está condenado el hombre, la humanidad, a seguir en cuatro patas. Pero va a llegar un momento, imagina Nietzsche, en que vamos a poder también devenir de eso a una figura realmente libre. ¿Y cuál va a ser esa figura? En algunos textos dice el superhombre, que realmente es una malísima traducción, habría que decir el hiperhombre, pues uno dice superhombre, ¿a qué piensa? En la historieta, ¿no es cierto? No es el caso. Tiene que ser alguien que esté más allá del bien y del mal, o sea, y alguien que no es individualista, como falsamente se pensó después que podía ser el nazismo, porque el nazismo era una cosa individualista, que se adoraba a un líder. No, ese que va a venir, cuando realmente devengamos, cuando nos sacamos las cargas de encima, también la carga de que la razón es única, ese va a ser parecido a la figura del niño, pero un niño muy chiquito, un niño que todavía no esté codificado. Los niños, como todos sabemos, duermen cuando quieren, lloran cuando quieren, ríen cuando quieren, juegan, comen, beben cuando quieren, o sea, no se resisten a los códigos. Entonces, de eso se trata respecto del deseo, que es de lo que estoy hablando. El deseo quiere seguir deviniendo, quiere seguir deviniendo, quiere seguir deviniendo. ¿Y con qué se choca? Se choca con los códigos de nuestra sociedad. Los códigos que en el tema que nos toca, que es el tema mujer y el tema mujer mayor en este caso, es que se ha decidido, yo digo algunas palabras fuertes como si estuviéramos hablando en el living de la casa de ustedes, porque me parece que así se hace más ágil la comunicación. Entonces, lo que pasa con la sociedad es que respecto de las mujeres somos cogibles desde los 18 hasta antes de los 40 y después ya no somos cogibles. O sea, ya salimos del circuito del deseo. ¿Por qué? Porque el macho, que es el dueño del poder, obviamente las quiere jóvenes y bellas. Honestamente, a mí también me gustan jóvenes y bellos, pero soy mujer, así que estoy jodida. Y quiero hacer una aclaración respecto del machismo y del paternalismo, que ya lo hice con otras personas antes de estar con ustedes desde que llegué a Bahía Blanca. Cuando digo machismo, no me estoy refiriendo a los varones específicos que están acá sentados. El machismo nos atraviesa a todos. El machismo es una categoría social.
Desgraciadamente, muchas mujeres, sin darnos cuenta, obvio, somos más machistas que varios varones. Cuando le regalamos Barbies a las nenas y le regalamos juguetes bélicos a los nenes, estamos ya implantando el machismo. O sea, vos tenés que cuidar, tenés que cambiar pañales, tenés que preocuparte que haya leche en la heladera. Y vos podés salir a pelotear, incluso ser agresivo. O sea, es eso que se le permite. Así que, o por ejemplo, otro lugar común, que yo me confieso con vergüenza de que también lo he hecho cuando tenía chicos, tenía una hija y un hijo. O sea, a la nena le pedía que me ayude a sacar los platos, por ejemplo, y el nene podía ir a pelotear a la vereda. O sea, hasta que me di cuenta, obviamente, pero son cosas que muchas veces nos damos cuenta. Les doy otro ejemplo. Yo, entre la UBA y la Universidad de Lanús, fui 45 años jefa de docencia, ¿no? Nunca, en esos 45 años, jamás, un profesor varón me pidió el día para llevar el nene al médico. ¿Quién lleva al nene al médico? La mujer. Siempre, siempre, siempre. Y cuando yo le decía a alguna profesora, que a veces eran parejas que estaban las dos en mi cátedra, así que los cargaba a los dos. ¿Y por qué siempre vos? ¿Por qué no va él de vez en cuando? Se ponían colorados, como diciendo, ¿se dan cuenta los códigos? Se ponían colorados. Si el hijo es de los dos, ¿por qué lo tiene que llevar siempre la madre? O cuando un chico anda por ahí solo haciendo travesuras, ¿qué dice la gente? ¿Dónde estará la madre de ese chico? Nunca escuché decir dónde estará el padre. ¿Se dan cuenta? Como sin darnos cuenta, somos machistas. ¿Pues cómo dónde estará la madre? O sea, ¿la madre o el padre? O sea, o el que se haga cargo. No, es la mina siempre. Incluso más, en los 60, cuando se inventó la píldora anticonceptiva, le decíamos la píldora directamente, nos creíamos que, bueno, que ya habíamos conquistado el mundo, porque se cobró conciencia fuertemente de que el sexo no era solamente para reproducir, que era también para disfrutar. Entonces me acuerdo de una propaganda, que si hay gente un poco mayor acá se acordará, en que Teté Custaró venía como caminando así desde el infinito y llegaba así hermosísima como era ella, así llegaba y decía, has recorrido un largo camino, muchacha. ¿Se acuerdan? Bueno, eso quería decir que ya habíamos llegado a la liberación. No me acuerdo ni de qué era la propaganda, pero me acuerdo de eso. Que el otro día en un programa de ella lo conté y me dice, era yo, esa modelo, yo ni me acordaba que era ella. Bueno, entonces, ese largo camino es porque por fin en los 60 se nos abrieron las puertas de la universidad, se nos abrieron las puertas de trabajos más dignos y se nos abrieron una cantidad de posibilidades que antes no teníamos. Por ejemplo, hasta el siglo XIX prácticamente las mujeres no podían ser actrices. Los papeles de mujeres lo hacían los tipos, lo hacían los hombres. Así que se abrieron muchísimas puertas. Pero a pesar de eso y de todos los años que pasaron de los 60 hasta ahora, no nos hemos liberado. ¿Por qué no nos hemos liberado? Porque tenemos todas esas ventajas, sí, pero no hemos perdido la responsabilidad de lo que dije antes, de la leche en la heladera, de la carne, de los pañales, etcétera, etcétera. Así que a mí me gusta decir un eslogan, que lo copio de un eslogan que justamente andaba por los 60 por ahí, y digo, es cierto, no somos siervas, ya no somos siervas como fuimos en otras épocas o en otras regiones del mundo, pero tampoco somos liberadas. Así que ni siervas ni liberadas, sobrecargadas. O sea, esa es la postura de la mujer hoy, sobrecargadas. Y hablando de una mujer que esté en la plenitud de la vida, ni te cuento cuando pasás de los 40, cuando pasás de los 50, cuando pasás de los 60. O sea, desapareces como objeto de deseo. No sería problema si el deseo desapareciera, pero el deseo, desde que nacemos hasta que morimos, sigue vivo, sigue vivo. Y la sexualidad, puesto que así comencé la charla, la sexualidad también sigue viva. Tengo testimonios de sexólogas o psicólogos que trabajan en geriátricos de mujeres y hay viejitas de más de 90 años que dicen, por supuesto, estando en confianza y habiendo ya hecho un trabajo, necesito un hombre, doctora, necesito un hombre. Justamente hoy me contaron una anécdota de una señora de 86 años que se siente nerviosa, que tiene una molestia, que no sabe lo que hacer, y yo le dije, ay, por favor, que venga a la charla hoy, porque a lo mejor está caliente. Claro, a lo mejor está caliente. Las viejas nos calentamos también, por supuesto, como los viejos, desde ya. Pero lo que pasa es que la sociedad nos coarta eso. Entonces, lo que tenemos que saber es que si está vivo el deseo, no hay por qué obturarlo.
Pero obviamente tenemos inconvenientes. En el caso de las personas mayores, les cuento algo, por ejemplo, porque además lo que les decía yo recién a un grupo de alumnos con el que estuvimos charlando, que lo que yo pretendo, sobre todo en estos temas, no es solamente dar una clase teórica, como estoy dando, sino también ser testimonio, porque yo soy testigo de lo que estoy hablando en este momento. Si estuviera dando una clase sobre Hegel, por ejemplo, bueno, no puedo decir que soy testigo de muchas de las cosas que dice Hegel, pero de esto sí soy testigo. Yo ya llevo más de 3/4 de siglo viviendo, tengo 78 años, así que les puedo hablar con conocimiento de causa. Les puedo hablar de cosas tremendas que había en el siglo pasado y que lamentablemente sigo viendo ahora. Porque bueno, cuando tengo que hablarle a jóvenes, investigo sobre los jóvenes, fundamentalmente fuentes de sociólogos o antropólogos, y descubro que así como cuando yo era chica, a mitad del siglo pasado, se les enseñaba a los varones a que tuvieran muchas minas, y cuando más minas tenían, más piolas eran, pero si las mujeres llegaban a tener más de uno o uno, yo llegué virgen al matrimonio, por ejemplo, entonces eras una puta. Pero resulta que hoy, según me entero y hablo con los jóvenes, pasa exactamente lo mismo. O sea, los chicos siguen siendo los que tienen que volteárselas a todas, y las chicas, si andan con más de un chico, son putas o son atorrantas. O sea, ¿pero por qué? ¿Te das cuenta? Porque hemos naturalizado eso, lo hemos naturalizado. O sea, hemos naturalizado que nos verdugueen, hemos naturalizado que nos pasen por encima. Y les iba a contar la siguiente anécdota. Vieron que recién cuando tuvieron la gentileza de presentarme, hablaron de un texto mío que es sobre relatos sexuales. Hasta ahora es el único texto que es de relatos. Todos mis textos, como ustedes lo conocen, muchos de ustedes que son lectores de mis libros, son ensayos. Entonces, cuando decidimos publicar, yo hice una sesión de fotos, semidesnuda y desnuda, sin que me vea la cabeza, para después elegir una para la tapa. Entonces, finalmente, el editor eligió una en que se ve una mano de mujer que se está levantando. ¿Vieron esas bombachitas que tienen cierre acá? Se está levantando el cierre de la bombachita. Eso es todo lo que se ve. Entonces se hicieron focus groups para ver si la gente se bancaba esas cosas o no. Y sobre todo las mujeres, cuando hablo de que discriminación no somos ninguna reinas, sobre todo las mujeres decían, ¡ay, pero es una mujer grande, es la mano de una mujer grande! Entonces el que dirigía el grupo decía, bueno, pero que una mujer grande no tiene derecho a tener relaciones sexuales. ¡Ay, no, pero es grande! No es que los hombres fueran tampoco la libertad, pero la aceptaban un poquito más. Increíblemente, las jóvenes eran las que más rechazaban la posibilidad de que una vieja pudiera estar con una bombachita sexy. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo abordamos ese tema? Porque hay otro problema real, que es, aún la gente joven tiene problemas para conectarse y tener pareja, o sea, ¿cuánto más una persona de la edad nuestra, ¿no es cierto? ¿Cuánto más? Entonces, siempre hay alguna línea de fuga. Yo primero di la parte esa teórica para ahora ir aplicándola. Siempre hay alguna línea de fuga. Una de las líneas de fuga, obviamente, la ideal, tener pareja. Pero todos sabemos, porque alguna vez en la vida hemos tenido parejas, en la medida en que somos adultos, los que estamos acá, bueno, el deseo se va agotando, el deseo va cambiando. Entonces, si tenés una pareja estable y ya tenés la edad que tengo yo, por ejemplo, hay que tener mucha imaginación y muchos estímulos. Pero estímulos todos necesitamos, cuando somos jóvenes también. Por ejemplo, hay una pareja en un restaurante un sábado de la noche y el tipo le empieza a golpear a ella por abajo de la mesa el pie y le dice, dejate de mirar al tipo de la mesa de al lado. Dejate de mirar. Entonces yo le digo, pero déjala, que lo mire. Cuanto más lo mire, te va a ir mejor esta noche a vos. Lógicamente, porque dice Deleuze, hacemos el amor con 1000. Bueno, no, en realidad normalmente lo hacemos con 1 porque no nos queda otra, pero de cabeza lo hacemos con 1000, ¿o no? Aún cuando uno está enamorado, tiene que hacerse el bocho. Tiene que hacerse el bocho, ¿no es cierto? Bueno, y por eso si fuimos a ver una compañía de revista, por decir cualquier cosa, después lo hacemos mejor, porque vinieron los estímulos. Entonces, si eso nos pasa cuando somos jóvenes, cuando estamos con todas las hormonas que están ahí apretando para irse para cualquier parte,
¿Cuánto más cuando somos mayores? Volviendo al tema de las personas mayores que tenemos deseo, pero no siempre encontramos la manera de encauzarlo. Bueno, ¿y qué pasa si no tenés pareja estable? Bueno, puedes tener algo ocasional. Pero para tener algo ocasional es bastante difícil también. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven se la pasa teniendo fiestas, reuniones y lugares como para poder alternar con otras personas. Y cuando van pasando los años, y bueno, por más que estés en el mundo, no solamente es más difícil el conectarse, sino que también están con más miedo las personas. Porque yo puedo estar mirando con muchas ganas a alguien que me gusta, pero ¿quién se mete con semejante momia? ¿Quién se mete con semejante momia? O sea que no es tan fácil. Ojalá que cuando se dé, aprovecharlo, obviamente. Pero también puede no darse. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda algo maravilloso que ya Diógenes el Cínico lo dejó en la historia de la filosofía. Diógenes el Cínico, mejor dicho, los filósofos cínicos le pusieron cínicos porque cínico en griego quiere decir perro. Entonces, ¿por qué le decían perros? Porque en vez de meterse en el boato de la filosofía oficial, estos eran unos hippies de la antigüedad. O sea, vivían en la plaza pública, o sea, no se vestían así con mucho boato, sino con harapos. Y en el caso de Diógenes, un día se estaba masturbando en la plaza pública. Entonces vino un filósofo oficial a darle lecciones de moral y a retarlo por lo que estaba haciendo. Entonces él dice, ¿y qué? ¿A vos te da vergüenza, por ejemplo, comer? No, ¿cómo me da vergüenza comer? Y bueno, una cosa natural, ¿no? Tener hambre, tener ganas de sexo también. Y la naturaleza es sabia, pero no fue tan sabia, porque ojalá cuando tengo ganas de comer, con refregarme un poquito el estómago me quedara tranquilo por un tiempo, como hago con el sexo, pero no me pasa así. O sea que esa es otro rebusque que lo tenemos a mano, pero es tanto el peso de los códigos que no nos atrevemos a hacerlo o sentimos culpa por ello, que es el autoerotismo, que es la masturbación. O sea, me contaba un psicólogo amigo que atiende en un lugar que va gente de PAMI, y que una señora de 73 años estuvo 3 sesiones diciéndole que tenía que decir algo, pero no se atrevía, que tenía que decir algo y no se atrevía. Entonces, bueno, él la dejaba con su tiempo hasta que él le diera confianza. Y al final se lo confesó con una vergüenza espantosa. Yo me masturbo, doctor, le dice. Y bueno, se quedó lo más tranquilo. Dice, pero ¿cómo? ¿Y no me dice nada? Y bueno, qué bueno que se masturbe, qué maravilloso. Ah, qué bueno. Y por supuesto, si tiene deseos, es lo que tiene que hacer. O sea, pero eso, o sea, ella se atrevió a decirlo. Pero ¿cuántas personas, y digo personas, porque también le pasa a los hombres, pero bueno, mucho más a las mujeres por los motivos que fui diciendo y que todos sabemos, ni siquiera lo dicen. O sea, yo tengo a mi mamá de 101 años y a veces me dice cosas que yo me doy cuenta que tiene su clítoris inflamado por las cosas que me dice. Pero ni se le ocurre meterse la mano, ni se le ocurre. Y bueno, ahora, ya que estamos en la época que estamos, hay otra posibilidad, que son los juguetes sexuales. O sea, los juguetes sexuales, ya que dije que voy a dar testimonio, reconozco que los conocí después de los 60 años, pero vale la pena, chicos, ¿eh? Vale la pena. Bueno, como ya van quedando 15 minutos nada más, les quiero contar respecto de algo que dijo Giselda cuando me presentó y que es de mi película. ¿Y por qué quiero contarles de mi película? Para que nos demos cuenta cómo a veces creemos que tocamos un techo en la vida, pero ese techo no es tal. Imagínense en mi caso, ya les dije la edad que tengo, y ustedes saben más o menos la carrera académica que he hecho. O sea, cuando era chiquita, yo desde muy chiquita quise estudiar. Una cosa extrañísima porque mis padres son analfabetos y no me dejaron hacer ni el secundario. Como gran concesión me dejaron terminar el primario, pero el secundario no. Una de las cosas, y es muy pertinente lo que voy a contar ahora, en el ámbito de la cátedra de género, uno de los fundamentos que me daban era porque soy mujer. Y si sos mujer tenés que prepararte para ser una buena ama de casa.
El mandato era llegar virgen al matrimonio, ser una buena madre y una buena esposa, una buena abuela. Y esto se acaba, señores, no había otra posibilidad. Entonces, para mí eso era un bochorno. Además, como nadie se daba cuenta que yo tenía alguna capacidad diferente, por decirlo de alguna manera, y porque, por ejemplo, un año me aburrí tanto que ya en segundo año lo di libre, porque me aburría en el colegio, pero mis padres no se daban cuenta ni valoraban eso, en absoluto. Yo me acuerdo que a los 10 años escribí un libro de poesías y se perdió, un cuaderno, y se perdió, porque no lo valoraban, no querían. O sea, al contrario, me decían que las estudiantas, como decían ellos, se echaban a perder si iban a estudiar, que había que prepararse para casarse y no había otra posibilidad, ni siquiera trabajar, porque significaba salir de casa y había miles de peligros. Entonces tuve que cumplir el mandato, porque no me quedaba otra. Me casé a los 20 años, tuve una hija y un hijo. Después, bueno, tuve la desgracia de que mi marido era alcohólico y golpeador. También ahí puedo contar otra anécdota de lo que significa el machismo. La primera paliza que me dio, que me quedé destrozada, me agarró acá de atrás y me golpeaba contra los azulejos del baño la cara. Entonces, al otro día, cuando me atreví a ir a la comisaría, me pasó la típica, lo que sigue pasando hoy día en muchos lugares. No me quisieron tomar la denuncia. Y no solamente no tomar la denuncia, sino la humillación a la que te someten. Porque te miran como por algo será, eso seguro que te mira por algo será. Sino que dicen, bueno, esta noche se arregla en la cama. O sea, descontando absolutamente el monstruo que tienen enfrente por cómo una persona de 1,80 m y de 90 pesos de kilo me había pasado por encima. Eso no importa. Pero en última instancia es lo esperable de la policía, lamentablemente es lo esperable. Entonces, ¿qué hice? Lo que hubiera hecho cualquier mujer, creo. Fui a la casa de mi mamá y cuando abrió la puerta y me vio destruida, ¿saben qué me dijo? Te lo estabas buscando. Se dio vuelta y siguió pelando papas. La familia me retiró el saludo. Es decir, por eso les decía que soy un testimonio. Y no solamente un testimonio respecto de esto, sino también respecto de la sexualidad, que vamos a culminar con un pequeño artículo que les voy a leer, que salió en Mundos Íntimos de Clarín en el 2013 y motivó, en cierto modo, que un director de cine me viniera a convocar para hacer una película. Como justo a mí me habían obligado a jubilarme, yo digo, no, pero no tiene sentido. Yo cuando estaba en el CBC tenía multitudes así sentados alrededor mío, o sea, estaba bueno para una película. Entonces el director, que se llama Martín Farina, un muchacho joven, me dijo, no, había sido alumno mío, él me dijo, lo que yo quiero es que mi cámara capte cómo la filosofía atraviesa un cuerpo. Entonces, bueno, con esa frase, se imaginan, me conquistó, se hizo la película, se llama Mujer Nómade, ya se dan cuenta por qué, ¿no es cierto? Porque el devenir y el sacarse códigos tiene que ver con el nomadismo, porque el nomadismo no necesariamente quiere decir viajar. Uno puede transformarse de cabeza y transformar a otros sin moverse del lugar. Se puede ser nómada sin moverse del lugar. Entonces, esa película, que bueno, fue muy trabajoso hacerla, porque cuando estábamos terminando la película, mejor dicho, cuando empezó la película, hacía 6 meses que había muerto mi hija. Y cuando terminó la película, murió mi hijo. Y cuando me quedé sola en el mundo, a los 15 días se me declaró una maculopatía, que me está saliendo carísimo el tratamiento, porque cada inyección que me dan en el ojo sale 40.000 pesos, y ya me dieron 10. Soy una docente jubilada. Y tengo 70% de posibilidad de quedarme ciega. Pero a pesar de todo, el deseo está. Por eso estoy acá. O sea, gracias. Muchas gracias. Bueno, y bueno, la película esa fue estrenada en Bafisi, en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Después fue invitada al Festival de Cine Independiente de Cosquín. Y ahora en agosto la dan, tal como dijeron que me precedieron la palabra, la dan en Portugal y está girando por Europa a ver si nos invitan de otro lugar. Y antes de fin de año se va a estrenar en Buenos Aires y en Córdoba seguro. Y luego veremos si empezamos a circular por está calificada
como inconvenientes para menores de 16 con reservas, pero por suerte no la pusieron de 18, porque eso me impediría darla en universidades. O sea que al estar con esa calificación se puede dar en universidades. Ah, y otra cosa más les cuento. A raíz de todo esto, que pasó en medio de todas las desgracias que acabo de contarles, el Grupo Planeta me convocó, ya firmamos contrato, estoy escribiendo un libro sobre mi vida. Entonces, fíjense, cuando yo, después que fui profesora titular y que fui directora de maestría, dije, bueno, ya de mi vida pública tocó el techo, ¿qué más puede pasarme? Y bueno, y me pasó una película, y me está pasando un libro, y me están pasando ustedes. O sea que se dan cuenta cómo el deseo está y es lo que permite seguir adelante. Así que para cerrar, voy a leerles este artículo que es pertinente porque me lo pidieron que hable en primera persona de lo que es la sexualidad en los adultos mayores. Son 13 minutos de lectura, yo lo probé ayer para no cansarlos demasiado, así que ¿lo bancamos? ¿Lo bancamos? Bueno, les cuento. Después la idea es que, tan pronto yo termino de leer el artículo, comenzamos y ustedes me hacen preguntas o, en fin, comentarios, lo que quieran, tratando de que sean breves y que sean preguntas para que todo el mundo que quiera hablar pueda hablar. Y unos 15 minutos antes de las 9, corto, porque hay gente que me pidió que firme o que quiere sacarse fotos conmigo. Entonces, cuando terminemos las preguntas, pueden subir, por favor, y con mucho gusto, soy re cholula. Así que nos saca. Bueno, le pusieron de nombre La irreverente vida sexual de una señora mayor. En la revista Iñe lo sacaron como La irreverente vida sexual de una intelectual. Pero a los escritores les gusta esto porque vieron que hay un cuento de Borges, acá hay mucha gente de literatura, que se llama La señora mayor. Así que creo que por eso le pusieron este título. Normalmente uno no elige los títulos cuando es en los periódicos, sino que lo ponen ellos. Entonces, a partir de mis 50 años, mi vida sexual comenzó a ponerse interesante. Antes, lo obvio para cualquier chica de mediados del siglo pasado. Calenturas insoportables hasta el día del casamiento, sexualidad matrimonial domesticada hasta el día del divorcio. Después, los tiempos de sexo compulsivo y culposo. Es duro conocer varios cuerpos cuando por tradición, familia y religión te convencieron de que lo correcto es uno solo y para toda la vida. Hay que lidiar con eso. Me inicié en la práctica sexual a los 21 años, no sin haberme provisto de las 2 libretas que me habilitaban legal y religiosamente a acostarme con un hombre, aunque mi espíritu no era tan virgen como mi cuerpo, pues a pesar de aceptar sin chistar todas las ñoñerías que le imponían las señoritas de entonces, me había atiborrado de textos místicos, ocultamente pornográficos e indiscutiblemente sádicos. Con ellos alimentaba mi sexualidad reprimida y satisfacía mi masoquismo elemental. Evoco la Biblia, que leí 2 veces, desde el enigmático verbo del principio hasta el catastrófico apocalipsis del final, pasando por masturbaciones, violaciones e incestos. Fue mi segunda lectura erótica. La primera había sido el catecismo, que me preguntaba si había hecho cosas malas, entre comillas, ¿no? Cosas malas. La indefinición del término lo tornaba transparente, despertando oleadas de mórbida atracción. Inquiría asimismo, el catecismo, si había gozado con alguien que me hubiese forzado. También con quién había hecho esas cosas. ¿Con hombres? ¿Con mujeres? ¿Con animales? Esto era el catecismo, ¿eh? Me revelaba posibilidades inimaginables. La moralina familiar de humildes inmigrantes españoles y el adoctrinamiento de las monjas me habían convencido de que solo siendo adulta y casada podría acceder a esas cosas, aunque mis rudimentarios saberes las concebían mucho más inocentes. En aquellos tiempos no se conocía tele ni internet. Las niñitas de antes solo tenían fe. Perdón. Nunca se me había ocurrido que si alguien me obligaba a hacer algo malo, podía gozarlo. Tampoco que era posible hacerlo con mujeres y menos aún con animales. Esto me arrojó a un pansexualismo delirante. Todo lo referente al sexo me producía culpa. Con esa mochila penetré en mi vida sexual. Mi defloración fue en Mar de Ajó, en el mítico hotel El Águila, un lujo para nuestros bolsillos recién casados.
Deseo y enamoramiento sobraban. Brillaba por su ausencia, en cambio, la práctica sexual. La más mínima técnica. Éramos un par de chicos inexpertos y vírgenes. Una vez le había preguntado a mi mamá de dónde venían los bebés y por hablar de estas cosas me trató de puta. Con mi novio nunca se nos permitió salir solos y en casa siempre había algún familiar relojeando. Pero llegó el día. Mi flamante marido cerró la habitación y sin juego amoroso previo me ordenó desnudarme. Obedecí con infinita vergüenza. Él se quitó torpemente la ropa y apareció ese miembro algo obsceno. Cuando en mis célibes noches calenturientas había soñado con abrazar a Gustavo Adolfo Bécquer, no imaginaba que los hombres pudieran tener tal monstruosidad entre las piernas. Me sentía descuidada. Entre el despropósito carnal y la indiferencia existencial, mi excitación se evaporó. Pensé decepcionada, esto es un hombre. Excepto el tenaz latigazo de las olas que no se cansaban de aporrear la playa, no escuché ninguna de las armonías que había imaginado para mi meneo. Ese desencanto crucial instauró casi 3 décadas de sexo desangelado. Después de 4 años de relación legal, todo había terminado, no sin violencia. Luego, convivencias y relaciones furtivas abundantes y mediocres. Hasta mis 40 años contabilicé cada varón con el que me acosté. Luego corté por lo sano. Dejé de contarlos, no de frecuentarlos. De todos modos, con el paso del tiempo disminuyó la cantidad y se incrementó la calidad. Puse en valor los genitales masculinos y bordeando mi medio siglo, manó miel de las brevas. Mis hijos se independizaron, me doctoré, opté por relaciones sin convivencia, experimenté con estimulantes y con hombres jóvenes. Reciclé mi refugio de San Telmo, me llené de música y se me retiró la menstruación. Me dejó de yapa orgasmos en cascada. Fue como capturarle el código a la vida. Las mujeres de mi edad solemos quejarnos de las arrugas en lugar de festejar que el cuerpo haya dejado de escupir sangre. No más ropa manchada, ni aparición justo el día de la primera cita, ni olor nauseabundo, ni temor a la preñez. En cuanto a las flacideces, se asumen con naturalidad o se recurren a atenuantes tecnológicos. Yo opté por lo segundo. Nuevas puertitas se fueron abriendo. En un viaje a Machu Picchu, entre apunamientos y mochilas, me regocijé calentando las heladas camas de los albergues con jóvenes compañeros de aventura. Regresé encantada. El sexo, que durante años había sido una necesidad engorrosa, ahora fluía con naturalidad. Recién entonces comprendí que mi cuerpo no se cachondea con hombres de mi edad o mayores. Sin embargo, había respetado el principio machista de que las mujeres no deben tener parejas menores que ellas. Transgredí ese imperativo y logré mi plenitud. Me apasioné con la estética del rock, cuero, tachas, cresta, Pink Floyd y toda la parafernalia que en los dorados 60 no pude gozar porque me la pasaba lavando pañales, no existían descartables. Con mi nuevo look dictaba clase en el CBC de la UBA, donde fui profesora titular de pensamiento científico durante 20 años. Pero en la misma época en que me animé con los muchachos, comenzó el reconocimiento público de mi trayectoria y, como por arte de magia, se fumaron los candidatos. A mayor prestigio, menos hombres. Desde entonces, solo me abordan quienes no saben quién soy. Mis promociones académicas lograron que los colegas varones dejaran de verme como objeto sexual. Aunque una intelectual medianamente conocida espanta también a los no académicos. Una noche, en el efímero Palladium, era un boliche que hubo en Buenos Aires cuando vino la democracia, un desconocido me invitó a un trago y acepté. El camarero me reconoció y me exclamó: «¡Mi profesora de la facultad!». El galán se fumó. En un periodo de alarmante escasez, fantaseé con pagar por sexo. No tengo prejuicio si es mutuamente consentido y entre adultos, pero temo las citas a ciega y la prostitución crapulosa. De modo que realicé una investigación sobre las posibilidades que ofrece Buenos Aires y encontré algo que me vino como anillo al dedo. Existen universitarios que, además de estudiar o ejercer su profesión, funcionan como surrogate partner. El término en inglés intenta disimular lo obvio, son prostitutos. Se relacionan con sexólogos que los recomiendan a sus pacientes, garantizan honestidad y buen trato. Me contactó una amiga. Primero llamé a un porno psicoanalista frío como la muerte, seco y distante. Ese trato glacial apagó mis fogatas.
Tampoco pasamos más allá del teléfono con un aprendiz de contador. Ofrecía sus servicios en horarios de oficina y en el microcentro. Olía a corralito bancario. Mi deseo se disolvió como se habían disuelto mis ahorros. Del tercero, mejor no hablar. Era abogado. Nos encontramos en un bar, pero cuando constató que en los primeros años de su carrera había sido alumno mío, huyó despavorido. Fin de mi fantasía prostibularia. En compensación, a esa altura de mi vida se me reveló el divertido mundo de los juguetes sexuales y los videos hot, aunque vinieron con chasco, porque el señor que me incitó en realidad los quería para él, y cuando los probó se tornó más pasivo que una muñeca inflable. Transitando ya mis 70, me requirió un alto funcionario, perfil que no cotiza en mis gustos, pero cedí porque me confesó que era transexual. Y se me dispararon todos los ratones. Anatómicamente nació mujer, pero se sentía varón y se vestía como tal. Había realizado la ablación de su aparato reproductor y el uso de hormonas le proyectó barba y voz de trueno. Estaba a punto de operarse para obtener genitales masculinos. Mientras tanto, se arreglaba con prótesis. Aunque esa palabra estaba prohibida, había que decir pene en su versión soez. Así que ya se imaginan lo que había que decir. Sus brazos eran férreos a fuerza de entrenar con pesas. En nuestro segundo encuentro pasó de las caricias a los apretones en partes muy sensibles de mi cuerpo. Mis protestas potenciaron su avidez. Me sometía atenazándome mientras chuponeaba agresivamente. Después de debatirme largo rato, mejor dicho, de sentir la inmovilidad a la que me tenía reducida, emití un grito tan desquiciado que lo desconcertó. Aproveché para huir. Teníamos pocos años de diferencia, era más joven que yo, pero se trataba de una persona mayor. Es obvio que, como a mí, el crepúsculo no le apaciguaba el sexo. Sé que no somos los únicos. Entonces, ¿por qué nuestra sociedad invisibiliza el deseo de los viejos si el sexo no tiene fecha de vencimiento? Aunque ya no apremia de modo compulsivo, mi anhelo sexual sigue vivo. Actualmente, como en Perú, allá lejos y hace tiempo, no siento pudor de juguetear con alguien si me gusta y me siento deseada. La última historia de amor, no la última de sexo, duró casi un decenio. ¿Cuántos años más joven? 26. Lo conocí en Cemento. ¿Saben lo que era Cemento, no? Un boliche pan. Bebíamos cerveza y bailábamos al ritmo de Memphis la Brucera, con un Adrián Otero brillante, poseído de musical locura. Luego nos fuimos tomados de la mano como si estuviéramos paseando. La dulzura con la que me despertó al día siguiente me inspiró un te amo, que se prolongó mutuamente en el tiempo. Era casi un marginal. No sabía nada de mí. Con nadie la pasé tan bien. A nadie lloré tanto como cuando él se fue. Hace unos meses, después de 12 años, volvió por otra oportunidad. Por un instante me sentí penetrada por el fuego de la antigua pasión. Aluciné conciertos de rock, viajes en moto, abrazos interminables. Pero fui descubriendo que ese cuerpo joven escondía un arma enquilosada. La frescura de la noche de Cemento estaba irremediablemente perdida. Era un ser vetusto, una cáscara vacía. Por segunda vez en mi vida pensé, ¿esto es un hombre? Me despedí con elegancia y eché a andar con pasos lentos, serena e irreversible, decidida a esperar nuevos devenires multicolores. Muchas gracias. Bueno, espero que después de esto no se haya quedado cohibido si se atreven a hablar, por favor. Así que, si, no sé, alguien va a dirigir, ¿cómo vamos a hacer? Macanudo. Bueno, entonces si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, lo que fuere, pensemos que la conferencia no fue solamente esta última parte, ¿no? Sino también las partes teóricas que dije al principio, así que con mucho gusto charlamos. Hola, yo te quiero compartir una experiencia.
Yo vengo de un pueblito muy conservador y chiquito, que nadie se iba a estudiar. Y cuando mi papá dijo que yo me venía a estudiar, un amigo le dijo, el primer título que te va a traer va a ser el de puta. Bueno, un testimonio lo suyo. Bueno, muchísimas gracias. Qué lindo, lindo testimonio, macanudo. Bueno, es otra posibilidad, si alguien quiere dar su testimonio. A mí me ha pasado que he escuchado comentarios como que se trata de un tema muy tabú, lo que es la masturbación en la mujer, más que nada. Y también, aportando lo que dijiste de la edad, he escuchado comentarios de familiares diciendo que como que hasta cierta edad, si no conseguís pareja, está mal. Eso es un tema que la verdad es un prejuicio muy grande a la gente de tercera edad, por ejemplo. Sí, por supuesto, te agradezco mucho, por supuesto que lo vivo en carne propia y te agradezco también el testimonio porque yo creo que si hablaran todos los que están acá presentes tendrían algún ejemplo similar al que me estás dando. Por eso fui tan frentera y hablé tan claramente para ver si las mujeres en general y las mujeres grandes en especial, que era el tema de la charla, nos atrevemos realmente. O sea, no te creas que me fue fácil todo lo que cuento, o sea, fue toda una historia que no fue solamente producto de mi construcción de mí misma. El psicoanálisis tuvo mucho que ver también. O sea que yo desde muy jovencita me psicoanalizo porque entre las cosas que traté de hacer para escapar de ese hogar en que no se permitía lo que yo quería, que era estudiar, me metí a monja de clausura. Y bueno, obviamente como se dan cuenta, duré poco, ¿no? Ahí adentro duré poco. Pero tal era la desesperación. Además, miren qué cosa de loca, ¿no? O sea, que querés libertad y te metés adentro de un convento de monjas de clausura. Pero finalmente, cuando lo logré, después que me divorcié y que me hice cargo de mis hijos y que me vine para el centro, porque yo vivía en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, que ni siquiera había secundario en la época que yo empecé a estudiar. Así que durante el día trabajaba de peluquera para atender para poder criar a mis hijos y mantenerme a mí misma, y a la noche viajaba al centro para estudiar. Y ahí otra vez se descubrió de que tenía alguna capacidad y hice el secundario en 2 años y medio, y algo similar a lo que nos contaban recién, y dije, bueno, yo quiero entrar a la universidad antes de cumplir los 30, y en aquel tiempo se daba examen de ingreso en la UBA. Y si alguien me pregunta cuál fue el día más feliz de mi vida, fue el día que vi mi nombre entre los nombres de los que habían egresado, que ya en mitad del siglo pasado ya era vieja a esa edad para empezar a estudiar. Pero bueno, digo, si la muerte me alcanza en el camino, que me alcance. Entonces, todas esas cosas las hice a contrapelo y las hice a contrarreloj fundamentalmente, porque de chica no las pude hacer. O sea que mucho de lo que recién leí en el artículo son cosas que las empecé a hacer cuando ya tenía una edad de ser muy, muy discriminada por la sociedad. Así que comprendo profundamente lo que vos decís. En cierto modo estás completando lo que conté del Focus Groups, que decían, ay, ¿cómo una mujer grande va a tener sexo? O sea, si hay deseo, por supuesto no es obligación para nadie, hay personas jóvenes que son asexuadas, también eso hay que respetarlo, pero si hay deseo, ¿por qué? O sea, hay que preguntarle a la gente, ¿por qué? O sea, tenemos que atrevernos a hablar. Hoy, por ejemplo, llegué a Bahía Blanca y ya me peleé con un mozo. ¿Por qué? Porque éramos 3 mujeres grandes, las otras 2 no eran personas grandes como yo, pero sí personas grandes, y yo que podía ser abuela de ese señor que nos estaba atendiendo. Y nos decía chicas, y chicas de acá, y chicas de allá. Entonces digo, este hijo de puta nos está cargando. Claro. Entonces, a la tercera vez, para terror de mis compañeras, perdonen chicas, le dije, señor, preferiría que nos diga señoras, porque yo a usted le digo señor, no le digo chicas. Bueno, huyeron despavoridas mis compañeras cuando hice eso, pero vieron que no pasa nada. No pasa nada, estoy segura que si voy hoy, no quiero ir, por favor, pero si voy, ya no me va a decir chicas. O sea que hay que atreverse. Y en el caso tuyo, que te agradezco mucho tu testimonio, preguntarle a esa persona, ¿y por qué? ¿Y por qué una persona grande no puede tener sexo? Si tiene deseos, ¿por qué no puede tener? O si no puede tener una sexualidad, como dije al principio, no puede tener una sexualidad plena, que la tenga con uno mismo. Es muy lindo. Todos los que estamos acá nos hemos masturbado alguna vez en la vida o nos seguimos masturbando. O sea, ¿por qué miedo a decirlo? ¿Por qué está prohibido? O sea, esto es una pregunta, bueno, por algo me doctoré en Foucault, ¿no? O sea, Foucault dice, ¿por qué Occidente hizo de algo que es totalmente
de los seres humanos, algo que está en nosotros, como comer si tengo hambre o como ir al baño si tengo ganas de ir al baño. Se han metido con el sexo como cosa de moralidad. Ustedes se dan cuenta que es una perversión social. O sea, que el sexo sea pecado es una perversión social. Si es como decía Diógenes, es natural, o sea, me lo dio la naturaleza. Entonces, ¿por qué eso? Así que yo te agradezco y iría a tu casa a que me invites a tomar unos mates para preguntarle a esa persona, ¿y por qué? O sea, y no te van a dar respuesta, porque no hay por qué, es simplemente que está naturalizado eso. O sea, lo que dije al principio, lo que dije antes con los estudiantes de literatura, si uno ve la literatura occidental desde las primeras que tenemos registro, siempre hay que tratar de silenciar a la mujer. Y si se la deja hablar es para que se tire algo en contra. Todos habremos escuchado hablar alguna vez del caso de Lucrecia, una latina del siglo II a.C., que una noche estaba sola en su casa, su marido estaba en otro lugar con otros hombres, y vino el hijo del rey, que era Tarquino el rey, y la violó. La chica esta se llamaba Lucrecia, era una mujer muy bella y muy casta. Entonces, al otro día Lucrecia se presentó ante su padre y su marido y contó quién la había violado, y en el mismo acto se clavó un puñal, se mató. Y lo último que dijo antes de morir es, y de ahora en adelante todas las mujeres tienen que saber que si son denigradas, como fui yo, tienen que quitarse la vida, no pueden seguir sobreviviendo. O sea que no solamente asume la agresión, sino que asume la culpa. Entonces, a todo esto, ¿quién dice esto? Lo dice el historiador Tito Livio, que hoy está demostrado, porque hay ciencia histórica, de que era un chanta total. O sea, contaba cuentitos, pero no iba a la fuente, no hacía investigación, como sí hubo otros que los hicieron, él no la hacía. Pero mirá cómo le dieron la voz a la mujer para que se achaque a sí misma y deje la lección. No hay testimonios de si la violaron realmente, sí que murió y que después se terminó el reinado y se terminó la república, comenzó el imperio a partir de ese caso. Pero cuando le dan la voz a la mujer es justamente para decir ese tipo de cosas. O sea que si te violan, sos la culpable. En el 2016, en Catamarca, una chiquita llegó de bailar un sábado a la noche y le dijo a la madre que se sentía muy mal, temblaba, o sea, estaba pálida. La madre la llevó al hospital. Entonces dijeron los síntomas que tenían y en el hospital lo descartaron. Dijeron, no es nada, hace falta dormir, tiene que descansar. Bueno, la chica volvió a su casa y se suicidó. Cuando le hicieron la autopsia, había sido brutalmente violada esa chica, brutalmente violada. En el hospital no la quisieron atender y la dejaron así y se suicidó. O sea que voy continuamente saltando de distintas edades para ver que esa discriminación que sufrimos las mujeres grandes también la sufren las mujeres en general de otra manera, ¿no es cierto? O por las cosas que conté o por los mismos testimonios de ustedes vemos que es así. Y vuelvo a decir, y la lucha no es solamente de las mujeres, la lucha es de la sociedad, porque es una lacra social. Y por supuesto que no todos los hombres son machistas, obviamente, claro que no. Así que yo creo que es un tema que hay que poner en el tapete y que no hay que tener miedo de hablarlo y de decirlo. Y cuando lo decís no pasa nada, pero va quedando, se va desnaturalizando. Por ejemplo, hay una novela de Benedetti, el mendocino, que transcurre cuando yo era joven, a mitad del siglo pasado, y cuenta, como lo más natural de esa época, que a los hombres, a los chicos, cuando ya empezaban a ser hombres, digamos, se les enseñaba los piropos que podían decirle a las mujeres. O sea, se les enseñaba a acosar a las mujeres. Y era lo más natural del mundo. El tipo tenía que saber decir piropos. Pero ¿qué pasaba después? Y acá tengo también una anécdota que no es mía, es de una amiga mía que se vestía muy, muy provocativa, muy llamativa. Entonces, hubo una época, la gente joven ni puede creerlo, de que la calle Florida era distinguidísima. Era una cosa bellísima, era como la Quinta Avenida de Nueva York, cambiando lo que hay que cambiar. Bien. Entonces venía esta chica, que llamaba la atención realmente, caminando por la calle Florida, y uno de estos muchachitos que habían aprendido todos los piropos que hay que decir, cuando la ve, abre los brazos y dice, mamita, qué bien que estás, ¿qué podemos hacer? Y no sé, lo que vos quieras, le dice ella. El tipo se disparó. A mí me pasó una vez también. O sea, yo iba a dar clase, tendría 40 años más o menos, iba a dar clase siempre a la misma hora.
y volvía a la misma hora. Y me tocaba siempre el mismo colectivero. Y el colectivero por el espejo, poco más que me montaba, mirá. Porque sacaba la lengua, me hacía cosas con los ojos, me hacía señales. Entonces, bueno, esto pasó 1 mes, 2 meses. Finalmente, una noche, en aquel tiempo no había teléfonos celulares, anoté mi teléfono en un papelito y en vez de bajar por atrás, empecé a ir para adelante. Yo lo vi, que cuando yo empecé a ir para adelante, el tipo empezó a ponerse nervioso. Entonces yo le hice así, y se hacía el boludo, mirá por otro lado. Yo digo, tomá. Lo agarró y desapareció. Cuando el otro día tomé el colectivo, había pedido cambio de horario o se cambió de línea, no sé. Bueno, no sé si alguien quiere decir alguna otra cosita. Hay un tema, Esther, con la vergüenza. Ten el micrófono, por favor. Gracias, gracias. Hay un tema, vos hablabas de las mujeres potencialmente jóvenes, que son las que eligen los varones, y es cierto que pasada cierta edad hay un castigo hacia el cuerpo, permanentemente tenés que a mí me parece bárbaro si vos te sentís cómoda operándote, poniéndote, sacándote, eso es una cuestión absolutamente personal o individual. Pero en este estereotipo de belleza, la mujer más grande es castigada hasta cuando vas a comprar ropa, que por supuesto que todo lo que te dan es así chico, y vos decís, ya sabés que no te va a entrar absolutamente. Entonces digo, hay un castigo en los medios de comunicación y una burla, como que, qué sé yo, la menopausia parece que ya directamente vas a entrar en una etapa absoluta de clausura, ¿no? Entonces eso es muy cruel. Yo soy médica clínica, atendí muchísimo tiempo PAMI, y la verdad que vos veías consultas de parejas de 70 y pico, 80 años, donde las mujeres nunca decían nada. Yo nunca les escuché la voz cuando él hablaba de algún problema vinculado con lo urológico, con alguna dificultad allá abajo. Las mujeres miraban para el otro lado y decían, bueno, nunca se atrevieron a decir nada. Borró ese pizarrón y dijo, no, el poder realmente es como una red que se extiende por toda la sociedad, que nos atraviesa a todos. Entonces uno le podría decir, pero estás haciendo trampa, porque en la pirámide se veía bien que arriba estaba todo el poder. En vez acá, vos decís que está repartido y no es cierto, porque hay muchos que tienen... No. Pero esa red tiene una característica. En algunas partes es muy espesa, el tejido está muy apretado, y en otras partes es muy rala. Tiene agujeros incluso. Entonces, si de cualquier red uno toma de una punta y la sacude fuerte, ¿hace o no temblar a toda la red? Sí, es como si tirasen en un lago una piedra, que la piedra es así chiquita, pero la onda que hace puede ocupar todo el lago. Bueno, acá es lo mismo con el poder. ¿Y qué ventaja tiene esta figura que doy? La ventaja de que se puede hacer micropolítica o micromilitancia o militancia microfísica. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente una militancia partidaria, porque si es una militancia partidaria ya hay dogmas y consignas, sino algo que tenga que ver con el problema del momento. Tenemos ejemplos en la Argentina bellísimos, pero voy a dar uno que me parece que es el más contundente y viene muy bien para el tema hoy de mujer y de femicidio, que es el del caso de esta chica de Catamarca, María Soledad Morales. En los 90, para la gente muy joven que no lo sepa o no se acuerde, los hijos del poder tomaron a una chica, una adolescente, la drogaron, la violaron, y la torturaron y finalmente la chica murió. Y como era, entre los asesinos, uno de los principales, era hijo de un diputado o senador, no me acuerdo, un senador, no pasó nada. Entonces las chicas, conversando también con una monja que en el colegio, que eran compañeras de María Soledad, decidieron hacer una micromilitancia. Obviamente, ellas no sabían la palabra esta que estoy diciendo yo, esto se analiza después, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Todas las noches daban vueltas calladitas en silencio alrededor de la plaza principal de Catamarca. Solamente eso, nada más que eso. Y fíjense que dentro de la red del poder, no eran las que tienen más poder, ¿no es cierto? Eran mujeres, ya con todo lo que hablamos, ya sabemos que no tenemos poder, adolescentes con
lo golpeado que están por nuestra sociedad los adolescentes, y provincianas en un país que es unitario. O sea que tenían todas en contra desde el punto de vista del poder. Era lo más raro. Sin embargo, ¿sacudieron o no sacudieron la red? Cayeron funcionarios, cayeron jueces, cayó el gobernador. Y si no se intervenía la provincia, no sé quién hubiera caído. El presidente en ese momento era Menem. Así que con esa... Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de la micropolítica o esto que ofrezco? Que uno va a defender el tema puntual, concreto, que estás viviendo en ese momento, que lo defendés y que si batís fuerte, lográs que haga efectos en el macropoder, como se vio ahí, ¿no es cierto? Hizo efectos en el macropoder. Y después te retirás, o sea, no seguís militando como si fuera un partido político. Está bien que una persona de partido político pueda hacer microfísica desde ya. Los enemigos también hacen microfísica de poder. Pero, ¿te das cuenta cuál es la ventaja? O sea, saber que hay que sacudir con respeto, sin herir a nadie, haciendo cosas totalmente inofensivas como esa, manifestarse así, manifestarse simplemente caminando, en ese caso. Y también hay que ser creativo e inventar lo que pueda ser efectivo en su momento. Entonces, esta concepción del poder nos permite tener esperanza de que algo cambie. Porque yo fui una joven de los 60, cuando nos creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Y así no fue. ¿Qué quiere decir? ¿Que me resigno ahora de que lo que está mal está mal? No, no me resigno, pero ya no soy tan ambiciosa, soy mucho más humilde. Sé que los cambios van a ser chiquititos, pero que sean en los ámbitos donde me estoy realizando, ¿no es cierto? Que sean la docencia, que sean este tipo de charlas, que sean los escritos, que sea en otras personas, en el club, ¿no es cierto? O en el trabajo, en los lugares donde surja un problema. Y no es una salida individualista, no estoy diciendo que individualmente se puede, no. Estoy diciendo que es una salida entre todos y con contenidos concretos. O sea, un problema real, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para sacudir la red esta de poder? Y si uno sacude, les puedo asegurar que cambian las relaciones de poder sin hacerse ilusión que la revolución va a ser para siempre. No, siempre es momentáneo, hay que volver a empezar. Es el ave fénix, que finalmente se incendia y volvemos a salir otra vez de las cenizas. Entonces, ¿ya sería hora de ir cortando para las fotos o todavía no? Bueno, si hay otra pregunta, con mucho gusto. Sí. Hola, adelante. ¿Qué tal, Esther? Un gusto escucharte. Decime dónde hablas. Acá. Ah, dale. No, un gusto escucharte, como es un Pongo gusto cerca acá para escuchar leerte. mejor. Dale. Sí. Y mi pregunta va un poco en relación con este tema del poder y la microfísica, como recién mencionabas. ¿Cómo es tu percepción desde tu lugar como intelectual y como mujer y como muy informada y atenta a lo que ocurre del Ni Una Menos, de los movimientos feministas actualmente, de las marchas a favor de la despenalización del aborto? ¿Crees que le estamos haciendo un agujero al patriarcado o solo cosquillas? ¿Cómo lo ves? Porque justamente una de las cosas que vos señalaste es esta paradoja de que incluso en generaciones jóvenes siguen funcionando, incluso entre las mujeres jóvenes, sigue funcionando, ¿no? Toda esta maquinaria. ¿Cómo es tu percepción? Bueno, te agradezco infinitamente la pregunta, porque justamente con tantas cosas que pasaron me olvidaba de ese tema, que era un tema fundamental en este momento, que ya la semana que viene comienza a tratarse en el Senado. Bueno, mira, o sea, estamos haciendo una micropolítica muy fuerte, por más que seamos millones, como fue el otro día, porque se calcula que por lo menos ahí, alrededor del Congreso, había casi 1 millón de personas, más todo lo que estaba pasando en todo el país. Así que, bueno, uno parecería, pero sigue siendo micropolítica, ¿te das cuenta? Porque no es que nos están bajando, no es un líder que nos está bajando línea, sino que es algo que surge del pueblo. Es como lo que pasó el 17 de octubre de 1945 o como lo que pasó en diciembre del 2001. O sea que es tanta la indignación que la gente sale no dirigida por alguien, sino porque justamente tiene esa necesidad de hacerse escuchar. Así que, independientemente que la ley salga o no salga, esto desde mi punto de vista es súper positivo. ¿Por qué? Porque se está mostrando. Es cierto que también, es un tema que ya hablamos con las organizadoras, es cierto que también se revive la inquina del enemigo. Pero esto es común, es casi lógico, entre comillas. Voy a poner un ejemplo. España, por ejemplo, cuando nos dominaba a nosotros, cuando éramos colonia,
acá prácticamente no hubo represión, no tenemos testimonios históricos de que los españoles reprimieran acá en el Río de la Plata. Sin embargo, cuando fueron perdiendo territorios de lo que hoy es Latinoamérica, o Iberoamérica mejor dicho, se pusieron cada vez más represivos. Y los últimos 2 dominios que le quedaban eran Cuba y Puerto Rico. Es impresionante la cantidad de represión que hubo en esos 2 lugares. ¿Por qué? Porque perdían el poder, el poderoso perdía el poder, entonces se ponía mucho más agresivo. Llevémoslo ahora al tema de las mujeres. Ustedes, por lo menos yo, capto, cada vez que termina una de estas manifestaciones, que la gente que no estuvo en la manifestación se pone mucho más reaccionaria. Suelen terminar, por ejemplo, en Buenos Aires a la misma hora que salen los oficinistas. Y lo que dicen los hombres y las mujeres que salen de la oficina es vergonzoso, es una cosa realmente terrorífica. Bueno, es lo esperable. En Mendoza, en la última marcha de la mujer, después de la marcha, hubo 3 femicidios, 3, a raíz de la marcha, que las mataron por eso, por haber ido. Es terrorífico, por supuesto que es terrorífico, pero desde el punto de vista de la relación de poder, el que empieza a perder el poder, obviamente quiere avanzar sobre ello, aunque sea mujer, porque, por lo que dijimos al principio. Entonces, hay que tratar, obviamente, de que no pasen esas cosas, obviamente, pero es esperable que pasen. Hay una frase de Hegel que dice: toda máquina grande, histórica, que avanza, forzosamente rompe alguna florecilla inocente en su camino. ¿Se entiende? O sea, sí, lamentablemente sí, pero de todos modos se empieza a desnaturalizar, ya no es una cosa natural. Porque vos fíjate cómo se desnaturalizó incluso la discusión, que bueno, hubo gente que lo marcó. O sea, el tema no era aborto sí, aborto no. Hay que ser totalmente idiota para negar de que el aborto existe. El aborto es una realidad, o sea que no está en discusión el aborto. El aborto existe. Lo que se está discutiendo, si queremos que sigan muriendo mujeres por abortos clandestinos, o si va a ser con amparo del Estado y con seguridad. Simplemente eso. Hasta podríamos dejar, porque para que no se vuelvan locos los ricos que nos están gobernando, podríamos dejar de lado lo gratuito. Hasta podríamos dejar de lado lo gratuito, porque algo hay que ceder en una lucha. Pero no se puede dejar de lado el que sea legal y el que sea seguro. Y eso se había perdido de vista. Yo creo que ahora se está imponiendo, independientemente de que la ley gane o no, esto fue una batalla ganada por los discriminados y los que nos ayudan a los discriminados. Porque el otro día en la parte verde había muchísimos varones también, lo cual reafirma todo lo que estoy viendo desde el principio, que no es una lucha de un sexo contra otro, es una lucha contra una lacra social que se llama machismo, ¿no es cierto? Además de otras lacras sociales que están en esta discusión. Entonces, vamos a suponer de que ganamos, o sea, de que realmente se da la ley. De todos modos, la lucha que empieza luego va a ser mucho más grande que esta, porque esta fue la lucha por una ley. ¿Qué es una ley? Son palabras, nada más que palabras, que están avaladas por el poder. Pero luego habría que instrumentarlo. Y para instrumentarlo, independientemente de los objetores de conciencia, el que no quiere tiene todo el derecho del mundo, independientemente de ello, la mayoría de los médicos no están preparados para hacer aborto. O sea que hay que preparar a todo ese material humano que podría hacer los abortos. Y el otro problema terrorífico, sufriendo como estamos sufriendo un gobierno neoliberal, es los insumos. Cuando yo me di este año la vacuna de la gripe, voy a un hospital y cuando me la van a dar no me pasan un algodoncito. Yo digo, como viste, la ciencia va cambiando, las modas, digo, no se usa más pasar alcohol o algo antes. Dice, no es que no se use, es que no tenemos algodón. Entonces, si en los hospitales no tienen ni algodón, ¿cómo van a tener insumos para hacer un aborto? O sea que instrumentar la ley va a ser una lucha, pero muchísimo más grande que esta que se lleva ahora. Pero de todos modos, ya se puso en el tapete. O sea que a mí me parece que, vos preguntaste mi opinión, con mucho gusto te la doy, te agradezco tu pregunta. A mí me parece que es indispensable y que viste que es un hecho que cada vez se junta más gente. Además, lo más maravilloso, en el caso de la última movida, es la juventud. La juventud, hombres y mujeres movilizándose, pasándose toda la noche muertos de frío, ahí, pendiente de un derecho. Así que esto es emocionante. Por supuesto que quisiéramos ganar y quisiéramos instrumente, pero no somos ingenuos. Sabemos que hay mucha dificultad, pero que haya venido, aunque se haya hecho con intenciones políticas, porque voy a citar otra vez a Hegel. Hegel a esto le llamaba la astucia de la razón. ¿Qué quiere decir la astucia? Razón con mayúscula en el caso de Hegel, ¿no? Como diciendo la razón histórica. Muchas veces hay hombres que hacen cosas por su egoísmo personal. Y él pone el ejemplo de Napoleón. Napoleón
se vio después con lo que hizo, que lo que quería era ser emperador. Sin embargo, hasta que mostró la hilacha, diseminó las ideales de la Revolución Francesa por todo el mundo que él anduvo conquistando. Entonces, esa es la astucia de la razón, que aunque algo se haga con fines mezquinos, puede de todos modos beneficiar al pueblo. O sea, Napoleón lo hacía con fines mezquinos, la prueba está que después se nombró emperador, pero sembró ideas de libertad por todo el mundo occidental. Entonces, con esto exactamente lo mismo. Todos sospechamos de que con los problemas económicos graves que estamos viviendo en la Argentina, se ha facilitado, se ha posibilitado que el debate como una cortina de humo, palabra que se dice muchísimo, una cortina de humo. Pero no importa, la razón histórica es tan astuta que igual sirve para esta lucha que estamos llevando nosotros, para que se desnaturalice, no es natural que estén pasando las cosas que estén pasando. No es natural que un Estado no se haga cargo de lo que le está pasando a estas mujeres que mueren. Entonces, esto ya está en el tapete. Así que a mí me parece muy positivo y creo que no hay que bajar los brazos y hay que seguir porque esta red hay que sacudirla bastante. No es un trabajo fácil el que tenemos y también hay que bancarse muchas agresiones que todos sufrimos. Por ejemplo, en las redes sociales se puede leer, vieron lo que pasó con un policía, creo, o un militar, no me acuerdo, que dijo, bueno, vamos a ensayar tiro al blanco sobre pañuelos verdes. O sea que esas cosas lamentablemente pasan. Además, ahora con el Mundial, que es el tema del día, vieron lo que hizo ese argentino con una rusita. Bueno, o sea que fíjate vos si hay que movilizarse o no, fíjate vos si hay que seguir tomando conciencia o no. Así que sí, estoy de acuerdo, sé que cuestan vidas incluso, pero creo que no tenemos que cejar en la lucha. Muchas gracias por la pregunta.